Bueno, hola, ¿cómo están? Me alegra mucho saludarlos en una nueva colaboración. Y ustedes saben que este año quise hacer algo especial porque sé que uno de los temas que más dudas les genera, que más preguntas, más preocupaciones, más inquietudes, es cómo manejar con esos adolescentes todo el tema relacionado a su sexualidad, ¿no? Y hemos ido resolviendo varias preguntas que igual aquí abajo les compartiré esos espacios que hemos tenido con grandes invitadas. Y hoy digamos que para cerrar con broche de oro todo es especial, hay algo que siento que era importante aclarar y es todo el tema de identidad de género. Muchas veces creemos que este tipo de temas son modas o son a veces imposiciones de otras personas o casi que nosotros tenemos opción de decidir o no sobre esos hijos cuando así no funciona, ¿sí? Y digamos que a la hora de la verdad, digamos que entiendo perfectamente que la adolescencia trae muchos retos para cada uno, digamos, de ustedes que están acompañando a esos hijos en esta etapa, pero sí es importante este tema, digamos, saber cómo, qué es en realidad, romper un poco mitos, un poco, digamos, dejar atrás esas imposiciones que la sociedad, digamos, a veces nos venía haciendo creer que era como lo único que existía, porque era lo único que reforzaban en cierta época. Hoy en día, digamos que se tiene una mirada más amplia y para poder guiar con ese respeto, con esa amor, con esa conciencia que yo tanto les digo, siento que sí es importante, digamos, abrirnos a entender esto cómo es para saber cómo podemos guiar a esos hijos, sea cual sea, digamos, eh, el camino con el que se siente identificado, ¿sí? Entonces, justamente por eso hoy quise traerles una invitada muy especial y esto me pone muy feliz porque eh, es alguien, digamos, que tiene un podcast muy lindo. Ella es Stephanie Raymond, es experta en temas de sexualidad femenina, es coach en temas de sexualidad, co-creadora de La Maleta Rosada y como les decía hace rato es co-creadora de un podcast genial que yo aquí abajo les voy a compartir, que es Cucas, que tiene, digamos, con un ginecólogo que profundizan mucho en este y muchos, digamos, muchos temas relacionados con la sexualidad. Y hoy va a estar entonces con nosotros hablando de este tema como para entenderlo mejor, saber cómo acompañar a esos hijos. Entonces, Stephanie, hola, ¿cómo estás? Hola Gina, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Es que yo te estaba perdiendo un poquito. Sí, yo te oigo bien. ¿Tú me estás escuchando bien? ¿Me escuchas? Sí, yo te oigo. Yo te oigo a ti. Bueno, Tú a perfecto. mí. Es que te estaba como perdiendo un poco, pero pues quiero agradecerte por la invitación a este espacio. Eh, Nada que me apasione más que hablar de sexualidad y nada que me rete más que hablar de sexualidad en adolescencia y bueno, pues muchísimas gracias por tenerme aquí. Efectivamente, yo soy sex coach, eh, llevo ya 8 años, digamos que trabajando en esto de principalmente la sexualidad femenina y bueno, tengo, al finalizar pues les contaré que de dónde viene como todo este proceso, pero sí, tengo un podcast también súper chévere, como Gina muy bien lo dijo, se llama QCast, y gracias a ese podcast, pues, nos conocimos y heme aquí. Entonces, pues, de nuevo, muchas gracias. Cuéntanos, digamos, Stephanie, pues sí, me encanta que estés acá precisamente porque a través de ese espacio fue que te conocí. Cuéntanos un poco, si no me equivoco, tú, digamos, eres mamá, ¿no? Pues no sé qué edad tiene tu hijo, pero digamos, cuéntanos un poco, tú como mamá, digamos, ¿qué piensas de este tema de la sexualidad en general? ¿Por qué será que a las familias nos cuesta tanto entrar en este tema cuando esos hijos llegan a la adolescencia? ¿Tú qué piensas?
Mis hijas, tengo dos hijas, una está acá en la panza y la otra tiene 2 años y medio. Siento, pues, digamos que hay mucho, es un proceso que está ligado y está como entrelazado por muchos factores, incluyendo el cultural, el religioso, el social, y esa visión que tenemos de la sexualidad como algo pecaminoso. Entonces, si por ejemplo hubiéramos nacido, no sé, en la India, con otra corriente diferente, por ejemplo, con la corriente del Tao o del Tantra, miraríamos la sexualidad de otra manera, quizás como un camino espiritual, ¿no? Y miraríamos nuestro cuerpo como nuestro propio templo y la historia sería totalmente diferente. Pero en el contexto en el que nos encontramos, pues precisamente la sexualidad básicamente que es un mecanismo de reproducción y todo lo que se salga de ese parámetro, pues entra como en esa raya de lo no tan chévere, ¿cierto? Y no socialmente aceptado. Entonces, desde ahí es que tenemos muchísimo trabajo por hacer, sobre todo con las próximas generaciones, y es empezar a hablarles con naturalidad, porque hay que entender algo y es que somos seres sexuales por naturaleza. O sea, desde el momento en que somos concebidos, primero, pues a ver, ¿cómo somos concebidos? No nacimos de la cigüeña, ¿no? Tenemos que partir de ahí. Todos venimos de un orgasmo, ojalá de dos. Entonces, hay que hablar con naturalidad del tema. Los niños son seres sexuales desde que están en el vientre. O sea, vemos embriones, vemos bebecitos desde la panza explorando su cuerpo. Entonces es muy importante que el momento en que salen al mundo y empezamos a hablar, por ejemplo, de sus partes íntimas, lo hagamos con total naturalidad. Mira, te voy a limpiar el pene, te voy a limpiar la vulva, esta es tu vulva, estos son tus labios externos internos, y así, ¿no? Como sin tabúes, sin meterle como bloqueos al tema que no merecen. Y en la medida en que los niños o los adolescentes vayan requiriendo información, y en la medida en que tú hayas sido tan natural para hablar del tema, pues ellos van a recurrir a ti. Y en el momento en que tengan dudas o lleguen con otra información, tú vas a tener la posibilidad de aclararla o de darles la información que están pidiendo. Entonces no se trata como de sentar el hijo y escupirle un montón de información sobre sexualidad y empezarle a decir, es que las enfermedades venéreas existen, porque esa es otra cosa. Nos han enseñado de la sexualidad desde el miedo a quedar embarazados y desde el miedo a las enfermedades venéreas, ¿no? Entonces, pues así, ¿quién va a tener una buena relación con su propio placer y su propia intimidad y la conexión con el otro? Es muy difícil. Nunca nos enseñaron que somos seres sexuales por naturaleza, que el placer está bien, que la autoexploración es prioridad y es importante para nuestro bienestar, que la sexualidad como tal es tan importante que cuidar nuestro cuerpo alimentándonos bien, moviéndonos, que es tan importante como nuestra propia espiritualidad, y así cada uno como de los pilares que tiene el ser humano dentro de su bienestar. Entonces, pues como te digo, es por eso, es por todo lo que nos han, todas las cucarachas que vienen de generación en generación en generación, que nos han bloqueado esa posibilidad de comunicarnos sobre sexualidad con completa naturalidad y entendiendo precisamente eso, que somos seres merecedores de placer y seres sexuales por naturaleza. Y, digamos, me parece genial, digamos, que lo digas, porque sí, yo siento que lo que tú dices es cierto. Tendemos a creer que simplemente es hablar de sexualidades, hablar o de enfermedades, de transmisión sexual, embarazos y adiós. Y si a veces pasa con familias que a veces me preguntan por esto, que sí siento lo que tú dices, cierto tabú frente a estos temas, hasta el punto de que creen que si yo le hablo de esto a mi hijo, ya casi que lo estoy mandando a ese abismo, por llamarlo de alguna manera, ¿no?
y ya entonces lo estoy mandando a que se embarace o mandando a que contraiga este tipo de cosas, pero es un mundo mucho más, digamos, amplio, ¿no? Digamos, a mí se me abrió mucho el panorama hace unos años que tuve la oportunidad de hacer un curso online, no sé si todavía exista, de la Universidad de los Andes que se llamaba Sexualidad más que sexo. Y ahí, digamos, explicaban las cosas casi que con plastilina muy sencillas, los conceptos, cómo se veía de acuerdo a la edad, y me di cuenta, venga, es que ni siquiera tenemos claridad de la diferencia de qué es sexo versus género, qué es orientación sexual o que algunos llaman del deseo versus identidad de género. Hay como quien dice un sancocho, una mezcla ahí que creemos que todo es lo mismo y no, no es así, ¿no? Entonces, eh, digamos que para ir como construyendo poco a poco esa claridad de estos conceptos y pues su diferencia, Stephanie, cuéntanos entonces qué es identidad de género y digamos como escuchando a otra sexóloga que estuvo acá hace un tiempo, eh, ella hablaba de dos conceptos que están dentro de esta categoría de identidad de género, hablaba de cisgénero, de transgénero. Cuéntanos un poquito, digamos, de eso y cómo se podría ver, digamos, por decirlo de alguna forma, en el mundo real, como para todas las familias que nos escuchan, digamos, puedan quitarse como esa venda de los ojos y entender un poquito, digamos, mejor esto. Claro que sí. Mira, para mí, pues antes de empezar con ese tema, como que en la medida en que educamos y hablamos con naturalidad, estamos haciendo todo lo contrario, estamos dándole poder información a nuestro joven, a nuestro niño, a nuestro adolescente, para que justamente no se vaya a ese abismo que nos da tanto miedo que se vaya, ¿no? Porque, por ejemplo, para contarte mi historia, yo soy hija de una médica. Ella no es ginecóloga, pero digamos que siempre estuvo como a cargo de la atención prenatal y de sexualidad femenina. Entonces, mis amigas acudían todas a mi casa a preguntarle a ella sobre anticonceptivos, sobre sexualidad, y yo me tapaba los oídos, y yo, ¿qué es esto? Por favor, no hablen más, qué pena, me ponía súper roja. Pero gracias a eso, o sea, yo me demoré un montón en, por ejemplo, tener mi primer encuentro sexual porque no me hacía falta, es decir, como que no tenía esa prohibición o no tenía ese tabú, ese paradigma impuesto en mi hogar que me provocara como en la adolescencia que tenemos la rebeldía, como a todo dar, como ir a buscar cosas que no se me han perdido. Entonces, en la medida en que tengamos adolescentes informados, créanme, créanme que reducimos embarazos no deseados, reducimos enfermedades que no queremos y tenemos a seres comprometidos con su bienestar y su placer. Entonces, efectivamente, hay una diferencia entre sexo, identidad de género y orientación sexual. Entonces, el sexo es lo que dice la biología al momento en que nacemos. Mejor dicho, desde la ecografía. Cuando nos dicen, es niña porque tiene clítoris o es hombre porque tiene pene. O sea, ese es el sexo, ¿no? Y no es que se nos designe al nacer, es que biológicamente nacemos así, no se nos designa, nacemos así. Son características físicas y genéticas. La identidad de género ya es como yo me percibo internamente, ¿no? Entonces esto puede coincidir o no con el sexo, con mis características físicas y biológicas. Y la orientación sexual es quien me atrae. ¿Qué tipo de persona me atrae a mí? Entonces ahí está la gran diferencia. Entonces, volviendo a la identidad de género, es como una persona se percibe internamente, ya sea como mujer, como hombre, como ambas, como ninguno o como algo distinto. Entonces es súper diferente al sexo, que son estas características que tenemos físicas al nacer, y súper diferente a la orientación sexual, que es quien nos atrae. Entonces, en resumidas cuentas, la identidad de género es quién soy al final, ¿no? Y cómo me percibo. Y ya la expresión de género, que también es otro tema que a veces nos confunde, es cómo expresamos ese quién soy.
¿no? Entonces, a través de nuestros comportamientos, a través de cómo nos vestimos, a través de cómo nos relacionamos con los demás, y ahí entran las diferentes, como entonces, ¿qué tipo de identidad de género tengo yo? Entonces, soy cisgénero. ¿Qué significa cisgénero? Que efectivamente, digamos que coincide el sexo y mis características físicas y biológicas con yo cómo me siento, con mi género. Entonces, eso es cisgénero, por ejemplo. Transgénero es cuando definitivamente no coinciden mis características, o sea, yo nací con útero, con vulva, pero yo no me siento mujer. Entonces tengo una disforia y como que no me siento mujer, no me quiero expresar como mujer, entonces voy a empezar una transición al otro sexo. Y digamos, de estos temas, pues me imagino que digamos, tú lo habrás escuchado, eh, digamos que están casi que como entran muchas las personas en la discusión de qué fue primero, si el huevo o la gallina, es decir, algunos dicen, no, digamos, se nace, otros dicen, no, se hace, ¿no? Digamos que, pues, cada quien, digamos, es libre de pensar lo que desea, pero como la idea es aquí como tener información real, eh, ¿cómo surge en la adolescencia, digamos, todo este tema, digamos, de la identidad de género, Stephanie? Es decir, se nace ya, digamos, yo, digamos, eh, y reconociendo tal vez que el sexo con el que nací coincide con quien me identifico y soy cisgénero, o si tal vez no coincide y ya, digamos, soy transgénero, o tal vez, digamos, alrededor de la vida y en la adolescencia, digamos, va desarrollándose esa identidad. Tú, digamos, que has podido, digamos, ver, pues, con las personas que trabajas digamos, con la formación que tú tienes en este tema. Es una pregunta muy compleja. O sea, me encantaría tenerte la respuesta concisa y directa, pero no, es que es un tema demasiado complejo. Pero lo que sí te puedo decir es que un niño ya empieza a cuestionarse su identidad de género a partir de los 3 años. Entonces, la identidad de género empieza a formarse de los 3 a los 7 años. Pero en la adolescencia es cuando se vuelve más consciente, porque hay una capacidad de reflexión y un lenguaje como más apropiado para expresarlo. Y pues también entramos como en unos cambios físicos, mentales, psicológicos, que empiezan como a apoyar esa búsqueda, ¿no? Y esa, ¿cómo me identifico? ¿A qué clan quiero pertenecer? Y hoy en día, porque mucha gente va a decir, no, eso es una moda, hoy ya todo el mundo entonces quiere ser trans o quiere tener género fluido o quiere no ser binario o mi. Bueno, no es que sea una moda, esto ha existido toda la vida, o sea, toda la vida. Incluso hay comunidades, por ejemplo, en unas islas por allá de Brasil, todas ajenas como a la sociedad, donde hay trans, hay indígenas trans. Entonces, esto ha pasado y lo mismo pasa con la orientación sexual, es decir, hay homosexuales, sabemos que desde Roma a Grecia los hombres se enamoraban entre ellos. Esto ha existido durante toda la historia de la humanidad. Lo que pasa es que hoy en día ya tienen representación y tienen un lenguaje para incluirse, ¿no? Entonces hoy, por ejemplo, vemos series en Netflix o incluso películas en Disney donde hay seres con los que se pueden identificar, que no son heteronormados, que no son heterosexuales, que no son cisgénero, sino que quizás son otra cosa que antes no se veía en la pantalla y no había cómo identificarse con un ser de esos. ¿Mm? Entonces, hoy sí tenemos las palabras, hoy sí tenemos la comunidad, hoy incluso ya diferentes países están dando el paso al reconocimiento y a la capacidad que tenga el joven o adolescente para cambiar incluso en los papeles, pues eso que le fue ahí sí puesto al nacer. Sí.
Y digamos entonces, sí, yo, digamos, no sabía cómo hacer esa pregunta, pero sí, sí, digamos, sentía que era importante porque eh, va muy ligado a lo que, digamos, a veces se preguntan las familias relacionadas a estos temas, ¿no? El hecho entonces de que digamos, no sea o solo el ambiente, o solo, digamos, que nazca así, digamos, ese hijo, si, digamos, en este momento, tal vez yo tengo un hijo que, digamos, pongamos como los dos escenarios, un escenario que sea, digamos, mucho más abierto, mucho más libre, donde haya más confianza, y uno que sea un poco más represivo. Si, digamos, yo tengo un hijo adolescente que está, digamos, dentro de ese escenario en el que casi que he querido controlar, he querido imponer, casi que cómo comer, cómo vestir, cómo comportarse, cómo ser, cómo estar en los diferentes espacios, y pues claro, llega la adolescencia y ya como que es más confrontativo y ya no va casi que dejarse llevar por la corriente, sino ya va como a cuestionarse muchas cosas, como tú decías, de este tema y de muchos otros. ¿Cómo puedo, digamos, estando en ese entorno familiar que tal vez ha sido muy, muy desde el control, cómo podría entonces darme cuenta que tal vez si mi hijo, digamos, ya no quiere estar dentro de lo normativo, por decirlo de alguna manera, ay, que yo tal vez era, no sé, en una familia donde teníamos ciertas tradiciones o ciertas costumbres por cierta religión que teníamos o ciertas ideas que vinimos desde de generaciones anteriores, que no sea, digamos, tan, por decirlo de alguna manera, ya me enredé sola, que digamos no sea tan represivo este momento y no cause choques, porque a veces hay familias, y lo digo por una familia que conocí hace años cuando hacía consulta, que casi que decía el papá con su adolescente: doctora, es que le dio ahorita porque le gustan las niñas, ayúdeme a volverla a como era antes, ¿no? A que sea normal. Y lo dijo palabras más, palabras menos así, digamos, quitando un poco unas cosas un poco fuertes que dijo. Y con su hija ahí al lado, ¿no? Sentada enfrente de mí los tres. Claramente su hija tenía una percepción muy distinta, pero cuando están desde esas familias en las que no, eh, usted tiene que casarse, usted tiene que tener hijos, usted casi que tiene que hacer lo que yo diga, como yo lo diga, incluso en este tema, cómo darnos cuenta de que si se abre tal vez a vivir o a querer conocer otras cosas, no lo hace por querer irse en contra de mí como papá o como cuidador, sino que en realidad, digamos, es pues obviamente con responsabilidad, pero sí es importante como darle esa oportunidad. Tú, digamos, ¿qué le podrías decir a las familias que estén viviendo esto? No, claramente no desde el juicio, pero sí como para que nos demos cuenta que en realidad esto no es quién, no es una lucha de poder a ver quién se impone más o por encima de quién, sino que es más que está en su exploración, y eso es como cuando, no sé, uno está viendo qué carrera va a estudiar. Aquí también esto es algo mucho más, digamos, importante, porque está viendo quién es, ¿no? No solo en una profesión, sino quién quiere ser en el mundo. Entonces, ¿cómo podríamos ayudar a que esas familias dejen de caer como en esos choques o en esas luchas de poder cuando se ven enfrentados con sus hijos en este tema, Stephanie? Yo, yo creería, desde mi experiencia personal como humano transitando este planeta, y viendo adolescentes y conviviendo con ellos, yo siento que entre más nos distanciemos de lo que ellos están pensando, entre más nos pongamos en un límite a decirles esto no, definitivamente no, no estoy de acuerdo contigo, entre más nos neguemos a aceptar que ellos están en una exploración, pues más nos vamos a alejar de ellos. Mm. Y más se van a agarrar de otros lugares, ¿no? De esos amigos que sí le están diciendo, lo estás haciendo bien, o de esas otras personas que le están diciendo, por ahí sí es. Entonces, y eso lo hablo no solamente con orientación sexual, identidad de género, sino en Ujú. cualquier tema, o sea, a nivel global. Y hay que entender que efectivamente en la adolescencia hay una exploración de quién soy yo,
de dónde vengo, para dónde voy, ¿no? Y es como que de repente el piso se me vuelve arena movediza y no sé qué hacer con mi vida. Y eso también es difícil, o sea, ser adolescente es difícil. Y yo siento que lo que tenemos que hacer como papás y como adultos responsables es acompañarlos en ese proceso. Entender que entre más yo lo acompañe, entre más yo lo escuche sin juzgar, entre más él sepa que yo estoy ahí, pues él no lo va a hacer como por llevarme la contraria. Porque digamos que los adolescentes también son inteligentes, no son adultos, por supuesto que no, pero son proyectos de adulto. Y ellos no van a querer tener una vida más difícil simplemente por llevar la contraria a otra persona, ¿me entiendes? Porque está clarísimo que el hombre blanco, cisgénero, heterosexual, heteronormado, pues le va mejor, tiene mejores salarios, es socialmente más aceptado, lastimosamente en este mundo capitalista y patriarcal en el que nos encontramos. Lo mismo la mujer que le gusta al hombre, que quiere una familia, etcétera, etcétera. Es mucho más socialmente aceptado. Entonces uno no va a querer ir en contra del orden para hacerse la vida más difícil, porque sí, ¿no? Es porque de verdad hay una búsqueda interna que está llamándolo. Y hay algo que no sé si no le encaja. Y lo que tenemos que hacer es acompañar ese proceso. Imagínate que hay una cifra súper impactante de un estudio que hicieron en el 2022 de Trevor Project, que dice que el 60% de los adolescentes trans o no binarios consideraron el suicidio en el último año. Pero la otra cifra es que el apoyo familiar, o sea, el apoyo de la gente, de los adultos que están ahí para acompañarlo, si estuvo, redujo esa cifra a la mitad. Entonces, reduce el riesgo de suicidio a la mitad. Entonces, pues ahí yo creo que con esa estadística está más que claro que si queremos tener jóvenes y adolescentes que transiten este proceso de búsqueda de identidad en bienestar y sin pensar en hacerse daño, pues tenemos que estar ahí es apoyándolos, sin juzgar, acompañando ese proceso. Y mira eso, digamos, qué importante es lo que dices, porque justo me recuerda algo que yo les compartí aquí a las familias hace un tiempo digamos, hay un libro que a mí me encanta, que yo siento que sirve para cualquier cosa de la vida, que es el de Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz, un mexicano. Buenísimo. Ahí hay unos acuerdos que yo les compartí por redes y casi que se hizo viral, y es que no nos tomemos las cosas personales con esos hijos. Y yo siento que, digamos que las personas que deciden ser mamás, ser papás, se ven confrontados constantemente a tal vez muchas cosas que tal vez antes no creían resueltas y no están tan resueltas, ¿no? Tal vez muchas cosas que uno va metiendo casi que debajo de un tapete como si fuera polvo, y en lugar de recogerlo y barrerlo, lo meto y lo meto debajo de ese tapete, llámese ciertos tabús, eh, eh, ciertas cosas en las que yo discriminado, bien querido, ¿no? Y a la hora de la verdad, yo siento que cuando hablamos de sexualidad, Stephanie, en realidad es uno de esos temas, porque claro, si yo, es difícil en que pueda hablar de estos temas, y uno entrando a hablar con las familias es que se da cuenta, venga, es que tal vez a nosotros y a generaciones pasadas había mucho más tabú y claramente mucho menos información que ahora y mucho menos acceso y sobre estos temas, ¿no? Casi que lo que tú decías, o la abstinencia, o se caía casi que en un embarazo, en una enfermedad, y casi que eran los dos extremos y no había más entre comillas, pero digamos que no, hoy en día sabemos que no es tan así. Y justamente entonces por eso, digamos, si me doy cuenta entonces que, bueno, independientemente cuál vaya siendo la identidad de género que va construyendo, digamos, mi hijo, tú nos dices, listo, esto no es, digamos, una pelea personal, no lo hace en mi contra, no es por fastidiarme, no es casi que por ir en contra porque sí, sino que porque en realidad, digamos, hay algo, podríamos decir,
dentro de su corazón, en su cabeza, que con lo que se siente tal vez más a gusto versus otras cosas, ¿no? Y a veces sí, claro, causa, en algunas familias causa más choque porque tal vez hubo menos información que se habló cuando éramos adolescentes nosotros, ¿no? Entonces, yo siento que las familias que hoy tienen como más apertura en estos temas, tal vez es porque uno entra a conversar y se da cuenta, venga, es que ellos tuvieron más apertura para hablar de estos temas cuando iniciaron digamos, su sexualidad eh, con sus familiares más cercanos. Entonces, claro, lo ven con más naturalidad que digamos, las personas que no trataban con naturalidad estos temas. Cuando me doy cuenta, digamos que, por ejemplo, tengo un hijo que está en la adolescencia y siempre lo tratamos, digamos, nació, por decirlo así, nació niño y lo tratamos siempre como un niño, o nació niña y la tratamos siempre como una niña, y llega la adolescencia y ya como que recibe ese choque y dice, no, venga, no me siento tan a gusto aquí, quiero transitar algo distinto porque no es desde donde me siento a gusto, a pesar de que fue lo que me enseñaron casi que mis años anteriores. ¿Cómo puedo yo como papá, como mamá, como cuidador, apoyar a mi hijo, digamos, y pues guiarlo en este tema, digamos, en esa transición? Tú, digamos, que, eh, ¿qué, digamos, le recomendarías a las familias que te están viendo para que esto pueda ser, digamos, de la forma más libre y más respetuosa para poder apoyarlo en este, digamos, proceso? Hoy en día, pues tú sabes que casi que hay como dos extremos, algunos que tristemente comparten que no, que esto es, entre comillas, una enfermedad, que no lo es, que el hijo, digamos, quiera transitar por algo distinto a lo que viene haciendo años atrás y recomiendan unos tratamientos, digamos, muy fuertes. Eh, y hay otros que, digamos, se van al otro extremo, no, dejo que mi hijo, digamos, haga lo que desea y casi que no, a veces por miedo no saben cómo involucrarse, entonces casi que lo dejan solo. ¿Cómo podría, digamos, yo ir casi que de la mano con ese hijo para que, pues, ¿por qué no? Si yo no sé de estos temas, también vayamos aprendiendo juntos y pueda, digamos, transitar esto de la forma más responsable, de la forma más eh, informada y no, digamos, cayendo en un peligro, pues, para su vida. Yo creería que es precisamente eso, buscando ayuda, entendiendo que es algo que no dominas, pero siempre de la mano del adolescente, ¿no? Siempre diciéndole, listo, esto lo vamos a transitar juntos, yo estoy aquí para ti. Lo importante es que te lo haya dicho, eso es impresionante, eso significa que hay un nivel de confianza muy bueno, que puedan decirlo sin miedo, significa que no estamos yendo como en contra de su salud mental, que al final es lo que tenemos que cuidar un montón, sobre todo en este momento de adolescencia, que es como este momento de transición tan heavy que tenemos todos los seres humanos. Y empezar a agarrarlo de la mano y bueno, vamos a informarnos, vamos a acudir a diferentes profesionales que nos pueden ayudar en esta transición que tú quieres pues llevar a cabo y vamos a ver cómo nos va, vamos a hablar con otras personas que han pasado por lo mismo, vamos a tener ayuda psicológica, vamos a ir a diferentes terapeutas, vamos a ir a todos los profesionales que nos puedan llevar de la mano y nos puedan apoyar como en esta transición que no es tan fácil, porque además que depende de cada caso es distinto, cada familia es distinta, cada adolescente es distinto y no se puede generalizar, entonces uno no puede decir, no, sí, vamos de una vez vamos a operarlo, ¿no? Ya que empiece a tomar hormonas, pues no, se trata de verdad ir de la mano, si está en esa exploración, y es posible que quiera seguirla y que quiera llegar a ese tránsito al final, pero puede cambiar de idea. O sea, está un momento de exploración, efectivamente, y puede pasar y no está mal, porque es que la identidad de género se explora y se construye. Eso no es, eso no es impuesto, eso no, o sea, todos los seres humanos cambiamos todos los días. Lo mismo pasa con la orientación.
Entonces, lo importante ahí es que el adolescente se sienta acompañado siempre, siempre, se sienta acompañado, se sienta apoyado, sienta que lo que estamos haciendo es justamente en pro de esa búsqueda que él está teniendo. Pero yo sí, si me preguntas a mí, siempre como una ayuda profesional. Y vámonos al otro escenario, digamos, pues como tú dices, cada familia es un mundo distinto. Si me cuenta, digamos que ahí podríamos decir que es un poco más fluido el hacer juntos esta transición con un apoyo profesional. Pero vámonos al otro lado, que pues digamos a veces todavía sucede, porque pues yo insisto, en este tema todavía casi que hay muchas paredes que romper a pesar de que muchas cosas han avanzado en este tema, como que cuesta demasiado, ¿no? Si mi hijo no me cuenta, y casi que yo me doy cuenta por cómo se va comportando, por cómo quiere tal vez que lo llame, tal vez ya no quiere que lo llame por el nombre que le pusimos, digamos, casi que en el registro civil cuando nació, sino comienza a decir, no, no me llames así, llámame de tal forma, no, ya no quiero vestir así, quiero vestir de tal forma, ya no quiero hacer esto, quiero hacer tal cosa. ¿Cómo, digamos, podrían esas familias que sé que va a haber un poquito más de resistencia, eh, a aprender un poquito casi que a apoyar a ese hijo en esa transición sin caer en ese juicio, sin caer, digamos, en esa crítica? ¿Crees que tal vez aparte de ese apoyo, digamos, profesional, eh, no sé, no sé, conocer más de este tema por su cuenta les podría ayudar, les podría perjudicar, digamos tú qué piensas? Yo pienso que pues toda información y toda búsqueda siempre va a ser positiva. Sobre todo, estaría chévere que buscaran personas que han transitado lo mismo, otros padres de familia que quizás ya hayan pasado por eso, eh, buscar testimonios de otros adolescentes que hayan pasado por eso, ver los diferentes escenarios que han sucedido, como que poder identificarse con la historia de otro ser humano siempre nos va a ayudar como a tener esa empatía a nuestro propio hijo. Pero sí es muy importante que entiendan que si no hay un apoyo, que si hay una resistencia, pues que la salud mental de nuestro hijo se va a ver súper afectada y que incluso pueden empezar a pensar en suicidio. Entonces, desde ahí, yo creo que ya hay una red flag muy grande de sí o sí me toca apoyar a este man o a esta chica o a este chique, porque, pues porque si no voy en detrimento de su bienestar. Entonces, Sí. creo que la búsqueda particular de los papás, pues se tiene que dar y que ojalá sea una búsqueda, como te digo, como de otras historias, de otras personas que hayan transitado por ahí y ver como las diferentes posibilidades de lo que pueda pasar y ahí sí ya, pues después ir a buscar ayuda profesional. Y digamos, bueno, escuchándote me acordaba y digamos, por ejemplo, en Colombia hay la busco, hay una red de familias que, digamos, la busco, acá está red de apoyo FAUS, es una red de apoyo familiares y amigos unidos por la diversidad sexual, que tuve la oportunidad de conocer hace algunos meses, que digamos ellos, hay diferentes familias que tienen ahí, que digamos, pasaron ya con sus hijos por esa transición que yo siento que les puede ser de utilidad. Igual aquí abajo les dejo la información y hay un libro que una de esas mamás de esa red tiene, que me encantó, Diana Rosal, Espejos del Corazón, tal vez algunos lo conocen, tal vez no, y ahí comparte un poco lo que Stephanie nos dice, y comparten testimonios de las familias ahí de esa red FAO, que están en ese camino de la diversidad sexual, digamos, con sus hijos, que siento que les puede, digamos, ayudar eso, porque yo siento que lo que tú dices, a veces es más fácil ver casi que la paja en el ojo ajeno versus en el propio y llámese a veces una película, una serie,
eh, el hijo, digamos, el amigo de mi hijo, que a veces tal vez, digamos, no se pasa por eso directamente con un hijo, sino tal vez con alguien cercano. Yo siento que entre más uno aprenda a tener empatía con este tema, pues vamos a ir casi que derribando poco a poco esos estigmas que hay alrededor de esos prejuicios, porque no sé si digamos tú lo compartes, Stephanie, pero yo siento que en realidad esto no es que toque a unos o no, independientemente si mi hijo va a hacer una transición o no en su identidad de género, igual puede que haya un compañero en el colegio o tal vez digamos con una pareja le pase más adelante o incluso haga esa transición más adelante cuando sea un adulto, que a veces digamos hay casos, o su hermano, ¿no? O alguno de sus papás, que a veces sucede. Entonces yo siento que si quitamos esos velos casi que de los ojos, en realidad nos vamos a dar cuenta que esto es más, esto es igual de visible que cualquier, digamos, otra cosa que uno ve, así como hay personas que, no sé, tenemos un tono de piel, un color de ojos, hay personas que tienen una identidad de género u otra y, digamos, ninguna de esas características individuales hace que algunos sean valiosos y el resto no, porque pues, sí es muy complicado casi que cumplir todos los requisitos que cisgénero, cierto tono de piel, ciertas medidas físicas, casi que cierta estatura, ciertas profesiones, cierto proyecto de vida y el resto qué. O sea, afuera queda casi que la mayoría de las personas. Entonces, hay algo que yo les digo mucho acá, y no por este tema, sino en general yo se los digo desde la época en la que hacía consulta, digamos, presencial hace algunos años, y es que yo siento que cada uno de nosotros es como uno de esos colores del arco iris. Todos somos diferentes, pero es que el arco iris no es que salga el rojo por un lado, el verde por otro, cada color independiente, no, lo que lo hace bonito es todos esos colores que salen juntos y son diferentes, pero eso es lo que lo hace lindo. En la familia, yo le decía mucho a las familias que atendía en esa época que cada uno es como si fuera un color distinto. Tiene una forma de pensar, una forma de sentir, una forma de actuar. Y no significa que si, digamos, nosotras todos fuéramos familia, lo que tú piensas no coincide con lo que yo pienso, o lo que tú quieres no coincide con lo que yo quiero. No significa que una de las dos sea más valiosa que la otra solo por eso. Somos diferentes y eso es lo que, más que separarnos, debería unirnos como sociedad. Entonces igual ahí como esos dos materiales se los comparto abajo para que lo conozcan. Mm, hay otra película que, esperen, ahorita la busco y les digo cómo se llama, que el hijo pasó, digamos, por esa transición que siento que les puede servir. Es una película de Netflix, ahorita busco el nombre. Eh, Mientras, digamos, logro ubicar el nombre, Stephanie, digamos, sé que este tema, pues, digamos, da para mucho más, porque incluso es el casi que sexto espacio que hago sobre estos temas este año, solo de eso. De estos temas siento que nunca uno va a terminar de tomar todo, pero digamos que igual acá abajo les dejo los otros espacios para que puedan revisarlos. Habrá familias que dicen, tengo muchas preguntas, me encantaría, digamos, poder tener un apoyo profesional en este tema. Cuéntanos un poco, digamos, para ir cerrando poco a poco este tema, digamos, todo lo que tú haces, todo lo que compartes, digamos, tú nos decías que, bueno, tú trabajas temas de sexualidad femenina, pero digamos, a qué tipo de personas, digamos, va dirigido lo que tú haces y cuéntanos de la maleta rosada para las familias que escuchan esto y pues del podcast que me parece genial. Eh, que se lo recomiendo mucho, la verdad soy fiel oyente de ese espacio y me encanta. Eh, para que, digamos, en realidad puedan tener como casi que un apoyo en este tema y se den cuenta que pues no es que tengan que preguntar casi que todo en Google, que yo no recomiendo eso tanto, sino más bien personas como tú que los puedan orientar en esto. Entonces cuéntanos un poquito de todo lo que tú estás haciendo en este momento.
Claro que sí, gracias Gina. Pues yo, como les contaba, soy sex coach, ya llevo 8 años en esto de acompañar, pues principalmente mujeres y parejas. Ahora justo estoy entrando en este mundo de, pues, y además desde que soy mamá, en la educación sexual, en sexualidad para adolescentes y jóvenes. Eh, Imparto el módulo de placer en una fundación que se llama Poderosas, que hace círculos de adolescentes, hombres y mujeres, en diferentes sectores del país, pero los más vulnerables, para educarlos sobre derechos reproductivos y sexualidad. Entonces ha sido súper bonito como entrar en este contacto con este nuevo público para mí, que son los jóvenes y los adolescentes. Y pues por eso fue que me atreví a participar en este espacio. Pero principalmente, digamos que acompaño a mujeres en la búsqueda de ese reencontrarse con su cuerpo, hacer las paces con su cuerpo, entender que son merecedoras de descubrir ese placer que hay en ellas, enseñarles sobre su propia anatomía, porque somos de verdad, tenemos una oportunidad de mejora en nuestro propio descubrimiento. No tenemos ni idea de nuestra propia anatomía, es una tristeza, la humanidad en general, porque solamente hasta el año antepasado vinimos, por ejemplo, a descubrir la cantidad de terminales nerviosas que tiene el clítoris. Entonces, bueno, pues ese es mi tema desde hace ya 8 años y soy feliz haciéndolo. Tengo consultas particulares, también tengo terapia de pareja. Me pueden encontrar como stephanieraymond.sexcoach en Instagram. Mi correo electrónico es sraymond@lamaletarosada.com. La Maleta Rosada es una plataforma de educación sexual y herramientas para el placer. Nosotros en este momento, pues a través de la Maleta Rosada despachamos a todo el país, pero si de repente estás en otro país, puedes buscarnos como thepincase.com. Desde allá, desde Estados Unidos, despachamos al resto del mundo. Y bueno, damos también talleres virtuales y presenciales para que estén como atentos a nuestras redes. Es en Instagram, @lamaleta_rosada. Y allá los espero. Estoy a un chat de distancia. Cualquier apoyo, lo que necesiten. Por ejemplo, si en este momento están transitando por esto y quieren como un primer approach, un primer acercamiento, y de ahí ya que los ligue como un profesional más digamos, enfatizado en esto de la identidad de género, con muchísimo gusto. Aquí estoy para ayudarlos. Y bueno, gracias por Gina por el espacio y a todos por habernos escuchado. Ya digamos, mientras tú nos compartías, sí, igual toda la información yo se las dejo acá abajo porque digamos, a muchos les va a interesar cómo ir profundo en este tema. El podcast, yo sí les voy a decir para que no se asusten, ahí El podcast. no es términos muy raros, palabras muy extrañas de entender, es, digamos, para personas que no están formadas en estos temas de sexualidad. Yo soy fiel oyente desde hace un tiempo y debo decirles que sí le da a uno como más claridad de estos temas. Digamos, Stephanie ahí hace con un doctor, digamos, que es ginecólogo y trabaja con mujeres en esto, entonces es una forma yo siento que la mejor forma de quitarle los mitos o los tabús a estos temas es informarnos, ¿no? Y qué mejor que informarnos en un espacio que está gratuito, casi que al alcance de un clic, como dice Stephanie, en, digamos, en Spotify o en YouTube, que si no estoy mal es que está el podcast. Sí, en Entonces, Spotify, en ahí, digamos, YouTube, lo pueden ¿cómo? encontrar como en Spotify, en YouTube, lo pueden encontrar como QCast Podcast. Uh-huh. Sí, igual yo acá abajo se los dejo para que puedan, digamos, ir profundo en esto y es lo que les digo, es muy fácil de entender lo que ellos comparten. Encontré el nombre de la película que les quería compartir, es una película de Netflix del 2020, se llama Prom. Yo igual aquí abajo les comparto, digamos, el nombre de la película para que digamos, si están ahí suscritos a esa plataforma, vayan y la busquen.
así rápidamente, sin hacerles, digamos, spoiler, es una chica que quiere ir con su novia al baile de graduación, digamos, de su colegio, y pues digamos que alrededor casi que se escandalizan todo el mundo por este tema. Y algo que me gusta mucho de esta película especialmente es que quiero que se den cuenta cómo podría ser su hogar si yo aprendo a tener, digamos, apertura y empatía con este tema, porque justo el único lugar donde ella no es juzgada es su familia. ¿Y por qué? Digamos que ahí se enterarán, pero es muy lindo porque siento que ahí podrían viajar ustedes en su mente a un futuro de cómo podría ser su hogar si digamos, cuando pasen por eso, llámese con su hijo, con alguien cercano a su hijo, con alguien cercano en su familia, en fin. Lo que les decía, este tema de una forma u otra nos toca a todos porque pues todos vivimos, digamos, en este mismo hogar común que de una forma u otra siento que nos cruza con ciertos temas que necesitamos trabajar de una, llámese con un hijo o de otra forma, entonces véanla, digamos, así con apertura, sin ningún tipo de juicio ni nada. La idea no es convencerlos de nada con esa película, simplemente véanla, ¿por qué no con sus hijos? Porque pues es muy apta para cualquier edad, con sus hijos adolescentes, y convérsela, que sus hijos les diga qué piensan, ustedes le dicen, digamos, qué piensan, y ahí se dan cuenta como cositas que tal vez necesitan como trabajar con un apoyo profesional. Ojalá, digamos, les sea de gran utilidad lo que vimos hoy. Si tienen preguntas, experiencias que quieran compartirle a Stephanie, pues déjenlas acá abajo, yo se las hago llegar. Abajo, digamos, encuentran donde pueden contactar si necesitan un acompañamiento más personalizado con ella de este tema. Y sí, digamos que básicamente eso, Stephanie, muchas gracias por esto, la verdad lo valoro inmensamente porque me encanta que por diosidencias haya sido la persona que haya estado con nosotros en esto porque sé, digamos, cómo es la información que compartes, entonces sabía que iba a ser muy claro para las familias lo que nos compartieras y pues nada, digamos, cuando haya algún tema a propósito que pues tú eres mamá, que sientas que en estos temas de sexualidad sientes que les puede servir, pues acá las puertas, digamos, están abiertas a lo que nos quieras compartir y no sé si hay alguna reflexión final que quieras decirle a las familias, así como a modo de conclusión de todo lo que hablamos hoy. Pues que acompañar chicos salva vidas, que tenemos que siempre velar por la salud mental de nuestros hijos y nuestros adolescentes, que el amor es incluso más importante que la certeza y que la adolescencia está hecha para explorar, no para tenerle miedo. Entonces, gracias por habernos escuchado y por estar explorando sobre este tema, porque eso ya es un paso muy bueno para poder acompañar a nuestros hijos. Bueno, muchas gracias entonces, un abrazo enorme. Gracias a ti. Chao. Lo mismo, cuídate. Gracias. Chao a todos. Chao.